Pues entramos de lleno en el bloque de contenido sobre empleo. Abrimos un nuevo formato, es la primera mesa que tenemos en el retail, más allá de las entrevistas que vimos ayer. Y dejadme que os dé algunos datos antes de empezar. El sector comercial minorista da empleo a más de 200.000 personas, lo que supone un 11% del total de ocupados del conjunto de sectores de la actividad. Después de la administración pública, sanidad y educación, es el sector que más personas ocupa. De ahí la importancia que queremos darle dentro de este bloque de contenido. Evidentemente, el mercado laboral también en el retail está cambiando a la velocidad que llevamos comentando desde hace 2 días, con un mercado cada vez con más afiliados y menos autónomos y con una demanda creciente con otras habilidades como puedan ser las habilidades blandas o las soft skills, competencias digitales y tecnológicas, yo creo que lo dijeron los ponentes ayer en varias ocasiones, y también habilidades relacionadas con esa experiencia de cliente y comercio electrónico que tanto nos han reseñado estos días. Obviamente a muchas empresas les resulta complicado encontrar estos profesionales con estos conocimientos en concreto que son necesarios ahora para atender no solo el punto físico, sino también el e-commerce. La competencia por atraer talento en el mercado es feroz en muchos sectores y en el retail también. Así que lo que queremos hacer es abordar este tema de gran calado con un enfoque múltiple. Tenemos una mesa compuesta por varias instituciones, personas con diferentes perfiles, para precisamente lograr una visión amplia y con enfoques diversos. Os presento a quienes nos acompañan esta mañana, que vais a escucharlos enseguida. Rosana Seguí es directora general de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana, diplomada en Ciencias Empresariales, es además técnica en Prevención de Riesgos Laborales, con especialidad en Seguridad en el Trabajo. Tienes también experiencia como profesora, técnica en formación profesional, especializada concretamente en el comercio, impartiendo, entre otros módulos, comercio electrónico, logística de distribución y de almacenamiento y gestión económica y financiera. Es decir, más allá de su puesto o por encima, con su puesto dentro de la administración pública, tiene un bagaje en la formación a los profesionales de los que vamos a hablar esta mañana. Bienvenida, Rosana. Gracias. Valentín. Una larga trayectoria como docente, trabajando además como asesor del gabinete del presidente del Gobierno entre 2001 y 2004 y también como director general de empleo en la Comunidad de Madrid. Ahora en Randstad, desde 2015 como director de la parte de Research, un servicio de estudios especializado en temática laboral y recursos humanos. Tenemos representación pública, representación privada. Rosario Rincón, jefa del área de desarrollo personal de Consum. Más de 20 años trabajando en la integración y desarrollo del talento de trabajadores y socios de Consum, implantando nuevos proyectos, herramientas y procesos. Seguro que estás viviendo un reto apasionante con todo lo que estamos comentando estos días. Rosario es licenciada en Psicología y es máster en Recursos Humanos, jefa ahora mismo del área de desarrollo personal en Consum. Cristina Vicente, buenos días Cristina, buenos directora días. de Campus Cámara Formación Profesional de Cámara Comercio de Valencia, licenciada en Ciencias de la Educación y suficiencia investigadora en el área de pedagogía sistemática, más de 30 años en el ámbito de la formación y la consultoría, tanto en el área académica como en la corporativa, también un perfil doble, formativo y muy vinculado a la empresa, con una visión muy interesante. Y por último, que no menos importante, Carlos Manzanero, jefe del Servicio de Centros de Intermediación. Precisamente te he dejado el último, pero vamos a empezar contigo. Jefe, como os digo, del Servicio de Intermediación Laboral, adscrito a la Dirección General de Planificación y Servicios de Labora. Su cometido es ordenar y planificar todos los procesos en los que intermedia Labora y el desarrollo de las herramientas necesarias que se gestionan concretamente en la Red 54 SPA y Labora, es decir, las oficinas de empleo que están distribuidas por toda la Comunidad Valenciana. Bueno, lo primero, bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Gracias. Vamos a por una mesa intensa donde nuestro objetivo, ya lo hemos comentado, es que podamos dar las claves, los tips, lo que todos los que nos están viendo desde Pequeño Comercio necesitan saber de cara al empleo que viene. Todo esto que hemos comentado de las competencias, las habilidades, el e-commerce. Y al principio lo que nos gustaría es conocer a nivel macro unos cuantos aspectos sobre el mercado laboral, un punto de partida. Carlos, desde los datos que manejáis en Labora, que vamos a contar con la mayor información que nos puedes disponer tú, ¿cómo se está comportando ahora mismo el mercado laboral, concretamente en el comercio minorista? Bueno, con los datos que disponemos nosotros, o de los datos de los que disponemos, podemos decir varias cosas. Una, es un sector que crece, es un sector que hace contrataciones,
vamos a obviar un poco el año 2020, pero también, en principio, el sector del comercio minorista siempre es el sector que está entre las primeras contrataciones por volumen. Concretamente, los datos es que ha tenido un buen crecimiento. En el 2018 se efectuaron unos 100.000 contratos en ese sector. En la Comunidad Valenciana, en el 2019 se creció casi un 15%, 115.000 contratos. En el 2020 se pegó el hachazo, pero aún así todo hubo 62.000 contratos y siguió siendo el sector de los primeros en contratación. La contratación en el sector minorista supone aproximadamente un 5% del total. ¿Qué significa esto? Bueno, pues yo creo que en un sector que ocupa en torno al 11-12% de los ocupados, de los trabajadores, si lo que tiene es un 5% de la contratación, implica que no es el sector donde más rotación ni más contratación temporal hay, puesto que no llega al 100% ni lo supera como ocurre en otros sectores. En ese sentido, yo creo que es un sector que se expande, que crece y en el que la temporalidad, más allá del problema que tiene este país, que los agentes sociales lo están debatiendo, no es el mayor problema o no es el sector que mayor nivel de temporalidad tiene. Carlos, con los datos que tenéis, te hago una doble pregunta y la concentras. Por un lado, ¿cómo son los demandantes de empleo en este sector? Y por otro lado, ¿qué puestos tienen mayor demanda por parte de las empresas? Empiezo por el primero, por el último que has dicho, ¿qué puestos tienen más demanda? A nosotros, a Labora, más allá del e-commerce, pero sobre todo se acercan las empresas a pedirnos personal de atención al público, personal de atención directa al público con determinadas competencias, no solo conocimientos técnicos y habilidades que proporciona tanto la formación para el empleo como la formación reglada, sino con competencias en habilidades blandas, como habéis mencionado, pues empatía, resiliencia, flexibilidad ante el cambio, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Eso es lo que más nos demandan. De hecho, la inmensa mayoría de las ofertas que tenemos relacionadas con el sector del comercio es para atención directa al público. Sí que es cierto que la contratación nos indica dos cosas, o tres, que es un sector muy feminizado, eso lo sabemos todos. Hay 6 veces más contratación en mujeres que en hombres. Es un sector eminentemente joven. Más del 50% de los contratos son para menores de 25 años. Y es un sector donde cada vez más nos van pidiendo formación académica a nivel, como mínimo, medio superior. Los demandantes de empleo que hay ahora mismo en la Comunidad Valenciana, sí que es cierto, inscritos en Labora, que hay una cierta inadecuación. Y tan solo un 14% son menores de 25 años, cuando la contratación es del 50%. Tan solo un 40% tienen estudios medios o superiores, es decir, que el 60% tiene estudios que no llegan a medios. Sí que es verdad que desde Labora lo que estamos es en un proyecto junto con la Consellería de Educación para la acreditación de competencias, es decir, personas que tienen experiencia en el ámbito pero que no tienen una formación reglada, son más mayores, abandonaron los estudios y pasaron al comercio minorista. Pero hay recursos para que puedan acceder a certificados de profesionalidad mediante la acreditación de competencias. Y en esos proyectos estamos nosotros. En bloques posteriores hablaremos de ese tema. Gracias por la intro, Carlos. Nos sirve mucho para avanzar desde esta visión más macro y vamos a entrar de lleno en la empleabilidad, tanto desde el punto de vista de las empresas como desde el punto de vista de los empleados. Hemos dicho que las funciones están cambiando, se necesitan cada vez menos cajeros y más personal dedicado al servicio de atención al cliente, como nos está diciendo Carlos, también en el back office, que tengan esas capacidades de resolución de problemas, de gestión de devoluciones, tecnología, obviamente, logística, gestión de datos, ciberseguridad. Ayer nos lo explicaba Carmen Durá, la subdirectora de ciberseguridad. Valentín, desde los análisis que realizáis en Randstad, ¿cómo creéis que están cambiando estos perfiles laborales en el ámbito del retail? ¿Hacia dónde se están orientando más? Bueno, pues has dado muchas claves justo en lo que acabas de mencionar, sin duda. En el contexto de retail
hay un salto en los últimos años, que es el fenómeno del e-commerce, cada vez más creciente, y que hemos tenido un impulso adicional como consecuencia de la crisis de 2020. Eso implica que hay unos perfiles que iban introduciéndose en el sector, pero se ha acelerado, pues todos los que tienen que ver con esas ventas online, tanto en la parte de gestión de la propia venta como en la comercialización, el marketing digital, la resolución de problemas que puedan tener los clientes por esa vía online, la propia seguridad de transacciones. En definitiva, esto lleva o introduce plenamente al sector de retail en un contexto con el que ya se iba familiarizando, pero de manera acelerada. Ha cambiado no solo el volumen, sino también la tipología de productos que se compran en este formato. Ahora pues ya no es solamente regalos, viajes, etcétera. Ahora hablamos de que, bueno, pues de manera cotidiana compramos bombillas, alimentación, en fin, cualquier producto es susceptible de entrar en este formato, y eso obliga a una transformación tanto de las propias empresas como de los perfiles que en estos momentos están siendo más demandados por ellas. ¿Eso quiere decir que las empresas, los pequeños comercios están buscando ahora perfiles más cualificados o más especializados, que les hace falta este tipo de perfil? Sin ninguna duda. Como bien se ha comentado en la intervención previa en cuanto a los perfiles de cualificación, cada vez es más necesario un perfil con un nivel de cualificación medio y alto. La FP constituye un elemento clave para acercar a los jóvenes a este sector. Ya la idea, pues una idea muy que quizá todavía pueda estar en el ambiente, pero que es totalmente inadecuada, es que, bueno, pues que prácticamente sin ningún tipo de cualificación puedes encontrar empleo en este sector, y para nada. Cada vez las exigencias competenciales son más elevadas y nos encontramos pues con una situación en la que el volumen de demanda está despegando muy fuerte en términos de demanda de nuevos perfiles y con unos niveles de cualificación más exigentes. Entonces, pues al final estas personas que buscan ese empleo, sin ninguna duda, afrontan un reto de recualificación en muchos casos, como estábamos comentando antes. Con los datos que tenéis en Randstad, ¿cuáles dirías que son los puestos que, relacionados con el retail, son más complejos de encontrar? ¿Cuáles son los perfiles más difíciles de cubrir? Bueno, pues probablemente ahora, por el boom que está experimentando el e-commerce, nos encontramos con una amplia variedad de puestos de esas características para cubrir esos perfiles que son los que cuesta más cubrir, pero dentro de las posiciones más tradicionales del sector podemos encontrar en estos momentos pues tensiones en cuanto a la disponibilidad de número de personas suficiente, porque también es cierto que, como es un sector que ha sufrido tanto con la crisis, pues ha desviado, al menos transitoriamente, a muchos trabajadores hacia otras ocupaciones como consecuencia pues de tenerse que buscar una continuidad laboral, ¿no? Rosario, en el caso de Consum, siguiendo el hilo de lo que estaba comentando ahora Valentín, ¿cuáles son los perfiles que más demandáis? ¿Y hay alguno en concreto que sea difícil especialmente de cubrir? Bueno, en nuestro caso, el sector comercio nos afecta en la línea de alimentación. A pesar de que ha habido un incremento en lo que es el e-commerce en alimentación, sigue siendo un porcentaje muy bajo lo que se vende en esta línea. Entonces, básicamente, el 80% de nuestras plantillas están en supermercados físicos. Entonces, la mayor demanda de personas que tenemos es siempre para el supermercado físico. Sí que hemos tenido problemas y es complicado encontrar personas cuando estás trabajando en personal de sede, de oficinas, donde buscas especialización en análisis de datos, aún este tipo de perfiles más tecnológicos. Pero el grueso de nuestra contratación es supermercado, y en supermercados básicamente lo que estamos buscando y no encontramos son vendedores de frescos. Sí que hay mucha formación en habilidades, en conocimientos más genéricos, pero cuando buscas una persona con una especialización en carnes, especialización en pescado, no hay.
En nuestro caso, lo que nos estamos decantando, y lo llevamos haciendo desde hace bastante tiempo, es buscar esas habilidades más genéricas, más soft, que se adecúen a lo que se requiere en un supermercado y luego hacer la formación dentro de la empresa en esa especialización de frescos, pero ya te digo, en el mercado no hay. Ni siquiera, es decir, colaboramos con muchas organizaciones que programan cursos, que luego vienen a nuestras tiendas a hacer prácticas para que veamos cómo encajan en los supermercados. Pero básicamente lo que se forma es en cajas y realmente en cajas es donde menos demanda hay. Toda la parte de frescos se queda muy descolgada de lo que es el ámbito habitual de la formación. Entiendo que precisamente con ese vínculo con la formación es como estáis haciendo esa búsqueda de perfiles que os está resultando más complicada ahora, ¿no? Abriendo desde el punto más general. Colaboramos con varias organizaciones, como te decía, que sí que hacen formación en vendedores, habitualmente suelen ser de cajas o vendedores de comercio en general, que hacen prácticas en nuestros centros. Esas prácticas nos sirven de vía de entrada de esos trabajadores. En el caso de oficinas pasa lo mismo. Colaboramos con diferentes universidades. Estas universidades, estudiantes, hacen prácticas en nuestros centros que nos permiten conocerlos y luego a través de la formación que hacemos luego internamente conseguimos que alcance la cualificación que necesitamos y además nos permite que estén más adaptados a lo que es nuestra casuística. Vos sabes, somos una cooperativa y tenemos un perfil un tanto diferente al que es habitual encontrar en el mercado. Está claro que la empleabilidad está totalmente ligada al aprendizaje o a la formación, como lo queramos llamar. Y aquí entra en juego el impulso a la formación profesional, de la que ya habéis hablado, y toda la adaptación de los contenidos profesionales hacia esas competencias que son relevantes para las empresas que tienen esas competencias como factores clave. Es necesario desarrollar contenidos formativos relacionados precisamente con estos nuevos perfiles profesionales que ya está demandando el sector y que probablemente demandará más adelante. Además, la formación continua, el reciclaje profesional, cruciales. No solo los empleados, también los empresarios. Lo estuvimos viendo aquí ayer, conscientes de que tienen que subirse a ese carro de la digitalización y la formación. Rosana, desde tu doble vertiente como directora general de comercio, pero también como experta y con experiencia en docencia y formación profesional, ¿cuáles son los retos que detectas en relación al empleo y el sector comercial de la Comunidad Valenciana? Bueno, yo creo que es lo bueno que tiene el retail y el comercio de proximidad o el comercio en su ámbito es las diferentes capacidades de empleo que necesita. O sea, no estamos buscando un perfil en concreto, sino que hay muchísimos perfiles que los absorbería todos el comercio, ¿no? Entonces, desde la formación profesional a la que yo me dedicaba, era formación profesional básica y superior, que está para gente joven desde los 16 hasta los 25, ese era más o menos el perfil. Luego también había gente que se quería profesionalizar y venía a las clases. Damos una visión de todos los diferentes campos en los que se puede dedicar del comercio, ¿no? Y por tanto les dan como unas pinceladas mínimas y básicas para luego poder adaptarse a lo que ellos realmente quieren y a lo que buscan, ¿no? Desde cómo montar tu propio negocio a adquirir habilidades de marketing digital, habilidades de atención al cliente. Todo eso se trabaja mucho y luego lo que es fundamental es que, me parece, lo que estaba diciendo ella, es que las empresas tengan esa relación con los institutos, con las formaciones profesionales, porque ahí los acaban de formar, ¿no? Y al final, muchas veces, con esas prácticas que la gente joven realiza en esas empresas, se acaban quedando y se acaban profesionalizando en ese sector y en ese campo en concreto, ¿no? Y entonces, creo que es fundamental buscar esas sinergias entre el campo el público y el privado para poder formar a una persona joven o una persona que quiera rehabilitarse de una manera profesional, ¿no? Y más adecuada. Esta podría ser una vía para mejorar la empleabilidad del sector, este binomio entre las empresas y los institutos de organización. Sí. ¿Hay alguna otra estrategia o algún diseño que se pueda implementar para mejorar la empleabilidad del sector? Yo creo que la formación es la clave. Formación, formación y formación, ¿no? Y creo que en eso estamos trabajando todos, tanto la empresa privada como las administraciones públicas. Porque es lo que estamos diciendo, que
que el comercio va cambiando a una velocidad increíble y lo que era necesario saber, las habilidades que teníamos hace 5 años ya no son las mismas que ahora. Entonces, esa formación tiene que estar constantemente recibiendo la gente que se quiera dedicar al comercio, ¿no? Y en cuanto al relevo generacional, es también una debilidad que tiene el sector. Hay muchos pequeños comercios que están regentados por personas que son mayores o cercanas a la jubilación. Desde la Dirección General, ¿estáis contemplando algún tipo de ayudas para este relevo generacional? Sí, pero entendemos el relevo generacional manteniendo el mismo comercio que sus padres y abuelos estaban ejerciendo. Eso no lo podemos mantener y eso no es atractivo para la gente tampoco joven. Es real, ¿no? No es real. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer una labor muy pedagógica, porque la nueva generación que quiera continuar con el negocio le va a poner su visión, va a tener un target de clientes diferentes, por tanto, habrá un relevo generacional, pero también un cambio de visión de negocio, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, darlo a conocer a la gente joven que tenga un relevo generacional, que le tiene que dar su visión y que te lo tiene que hacer suyo, ¿no? Y desde la Dirección General sí que trabajamos en el relevo generacional, sobre todo en ayudas al emprendimiento, ¿no? No que les decimos que emprendan, que los comercios que están vacíos que los ocupen, que los vamos a ayudar, ¿no? Le damos ayudas directas pues para todos esos gastos necesarios para poder abrir un comercio, que lo puedan abrir. Y a mí me gustaría poner un ejemplo que me gusta mucho. Claro. Y conocí el otro día en Alcoy, en el mercado municipal de Alcoy, hay una carnicería que estará la 4ª o la 5ª generación. Pues la hija o la nieta o la bisnieta, que es la que regenta ahora esa carnicería, que una carnicería es un comercio tradicional de toda la vida, pues le ha dado un vuelco a la carnicería que le ha cambiado hasta el nombre. Un nombre que lleva 50 años, que lo conocen un municipio como Alcoy, que es un municipio que se conocen casi todas las personas. O sea, es un relevo generacional, porque ella está regentando un comercio de sus padres y de sus abuelos y de sus bisabuelos, pero ha tenido la valentía, ya no solo de la visión del comercio, que ha cambiado también un poco, ya no vende solo carne, sino que vende otros productos más elaborados, que es lo que demanda ahora su clientela, sino que ha tenido la valentía de cambiarle el nombre. Por tanto, yo creo que esto es un ejemplo claro de que se puede existir un relevo generacional, pero siempre dentro de la visión del nuevo emprendedor, ¿no? Muy buen ejemplo, Rosario. Valentín, nos has comentado antes las habilidades que está demandando ahora el mercado. También ha comentado algo Carlos. Vamos a verlo desde el otro lado. ¿Qué están haciendo las empresas para atraer ese talento, incluso para retenerlo? Uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en el sector en general. Me gustaría que lo concretaras en la parte de retail. Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista empresarial está claro que esa guerra de talento existe, que es una pelea para captar, para fidelizar a los trabajadores que queremos mantener, y eso obliga a generar una serie de estrategias para tener al trabajador fidelizado en términos de, bueno, qué le podemos ofrecer para que esté motivado, que quiera seguir trabajando, que sienta los valores empresariales. Y aquí la estrategia y el abanico es muy amplio según cada empresa, pero pues estrategias de flexibilidad y conciliación, que es algo que hasta hace, bueno, pues quizá 10, 15 años pues estaba en un nivel muy secundario, pero hoy se convierte en una cuestión de primer nivel, casi al nivel salarial. Entonces, pues, cómo las empresas están, pues, por ejemplo, compactando las jornadas semanales para que el trabajador pueda tener, pues, cumplir con sus horas de trabajo, pero tener, pues, más días de descanso, que pueda tener, pues, flexibilidad de entrada y salida, que pueda tener, pues, una serie de elementos que valora en los casos en los que se pueda, que tenga opción de teletrabajar dentro del sector de retail, pues en departamentos que no sean de atención al público, que no requieran presencia física, pues también es algo que se valora mucho. En definitiva, es encontrar la estrategia de qué podemos ofrecer a los trabajadores para tenerlos fidelizados y productivos. Rosario, si nos has comentado un poco antes cuáles son las necesidades formativas que detectáis, que son precisamente personal formado
en producto fresco. Esto indica que sí que han cambiado un poco las necesidades en los últimos años, ¿no? Porque necesitáis menos gente en caja, más gente en producto fresco. ¿Tú crees que hoy por hoy, y esta es una pregunta así con un poco más para mojarse, vamos a decirlo así, ¿es capaz el sistema educativo y formativo de ofrecer precisamente esos profesionales que necesitáis? Obviamente, lo he comentado, es decir, el sistema educativo, ni siquiera el sistema educativo tradicional, es decir, centros de formación y ONGs que hacen cursos de formación específica, se basan básicamente en cajas, cuando cajas es el que menos demanda. Bueno, tiene demanda porque no hay otra opción, entonces es lo que te comentaba. Seleccionas personal de caja que puedes cualificar luego para que esté formado en frescos, pero realmente formación en frescos no hay en ningún nivel del mercado. Es decir, básicamente o haces la formación internamente en la empresa o no encuentras personas, porque como es un perfil demandado, porque hay pocos, la gente que tiene esa disponibilidad, pues como comentaba, tienen carnicerías propias, tienen charcuterías propias y tienden a trabajar en su comercio. Cuando lo reclamas dentro de un supermercado donde se tienen que adaptar un poco a la política de la empresa en la que se incorporan, no encuentras personas y no hay formación fuera. Es decir, nosotros llevamos con nuestras escuelas de formación en frescos muchos años, no es algo reciente, es decir, llevamos perfectamente 20 años formando en frescos a la gente que luego trabaja en nuestros supermercados. Cristina, ¿cómo se puede potenciar la colaboración entre el sistema educativo y las empresas? ¿Cuál es tu opinión? A ver, en estos momentos la verdad es que estamos con un anteproyecto de ley de formación profesional que se aprobó en el mes de junio. Y uno de los puntos fundamentales de este anteproyecto de ley es precisamente la vinculación de las empresas a los procesos formativos, porque finalmente luego los egresados de la formación profesional los recibe la empresa, ¿no? Siguiendo un poco con el lema de este evento de Retail Future, que decíamos la reevolución del sector, en formación profesional pasa muy parecido. Aquí estamos hablando de la transformación que tiene que tener el sector del retail para poder afrontar los cambios que han sucedido, ya no solo de la pandemia, porque los cambios venían de antes y yo creo que la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerarlos. En formación profesional pasa exactamente lo mismo. La formación profesional se está reinventando, estamos intentando tener una nueva FP que realmente dé respuesta a estas necesidades que nos están comentando el mundo de la empresa. Evidentemente, como su nombre indica, si la formación tiene que ser formación profesional, tiene que ir de la mano de las empresas y tiene que intentar dar todas aquellas competencias, ofrecer a los jóvenes todas aquellas competencias que van a requerir en el mundo de la empresa. ¿Qué sucede? Que probablemente tengamos que hacer una revisión de los contenidos formativos que actualmente tenemos por ejemplo, en la familia profesional de comercio y marketing. Es una familia muy amplia que tiene ciclos formativos desde formación básica, formación de grado medio y formación de grado superior. Pero sí, realmente analizamos los contenidos de los diferentes ciclos y vemos cómo ha ido evolucionando el sector retail, nos damos cuenta que faltan competencias en las aulas que van a ser demandadas en la empresa. Antes comentabais, aparte de las competencias técnicas que hay que redefinir, antes comentabais la importancia de las soft skills. Las soft skills es algo que en ningún momento, en ninguna etapa del ámbito educativo se entrena. Eso es así. Y sin embargo, las empresas lo que están demandando son perfiles con esas habilidades transversales que les permitan tener, y sobre todo en este sector que es tan importante, la atención al cliente, la experiencia de cliente, sea online o sea presencial. Entonces, esto yo creo que desde la formación tenemos que revisarlo, tenemos que aterrizar la formación profesional al mundo de la empresa y la única manera de hacerlo es ir de la mano. ¿Cómo lo estáis haciendo en Campus Cámara? A ver, en Campus Cámara, desde el principio, nosotros diseñamos un modelo educativo que está basado en 4 ejes: la empleabilidad, la aplicabilidad, la calidad educativa y la internacionalización.
Esto nos hace que tengamos que ir, o sea, Campus Cámara FP nace de escuchar a las empresas y cuáles son sus necesidades. Y partiendo de esa base, no quedaba otra forma que empezar desde el principio a tejer una red que le hemos llamado la red de empresas formadoras y que estamos cerrando acuerdos de colaboración específicos con las empresas de diferente tamaño y de diferentes sectores, no solamente para que luego nuestros alumnos puedan hacer prácticas en ellas, sino para tener un nivel de interlocución muy fluido con ellas, para que nos digan qué es lo que realmente necesitan que conozcan los alumnos y poder traer la empresa al aula. Es decir, hay un gap importante y sigue existiendo un gap muy importante entre lo que sucede en el aula y lo que sucede en el mundo de la empresa. Y para cortar ese gap tenemos que tener una simbiosis con la empresa y acercarla al aula, no solamente para los alumnos, sino también para los docentes. Ha nombrado Carlos antes también el sistema de acreditación de competencias profesionales en el ámbito del comercio minorista. ¿Qué es lo que puede aportar precisamente desde tu punto de vista este sistema de acreditación? A ver, el sistema de acreditación de competencias profesionales no es nuevo, lleva bastante tiempo, llevan bastante tiempo trabajando en él, pero sí que es nuevo el que en estos momentos está abierto de manera permanente. Consellería de Educación ha abierto el procedimiento y esto significa que no hace falta esperar a que haya una convocatoria para tú acreditar tus competencias profesionales. Es un reto muy importante que tiene Consellería, que ha introducido muchísimos recursos para poderlo llevar a cabo. Yo creo que al menos en 4 cosas va a mejorar el sector. Es decir, el que las personas puedan tener acreditadas sus competencias profesionales, en primer lugar, va a mejorar su formación permanente. Es decir, cuando una persona entra en este proceso, no solamente va a acreditar las competencias, sino que le van a orientar a explicarle en qué punto está y cuál puede ser su itinerario formativo para adquirir mayores competencias y poder conseguir una titulación. Por lo tanto, la mejora de la formación permanente. Y sobre todo, mirad la importancia que comentábamos anteriormente de la formación a lo largo de la vida, ¿no? Que esto es fundamental. En segundo lugar, yo creo que un sector que tenga su mano de obra, sus trabajadores, los tenga cualificados, va a ser un sector con muchísimo mejor posicionamiento, tanto a nivel territorial como a nivel nacional y a nivel europeo, y acercándonos a lo que nuestros vecinos europeos ya llevan haciendo desde hace bastante tiempo. En tercer lugar, los trabajadores van a tener una motivación y una fuerza mayor cuando muchas veces han entrado en un sector con muy poquitos requisitos de entrada, pero que durante el tiempo que están trabajando, su experiencia profesional y formación no formal que hayan podido ir adquiriendo, el tener las competencias reconocidas, pues la verdad es que es un punto de mejora de la motivación de los trabajadores. Y por último, creo que para las empresas es fundamental conocer el talento que tienes en la empresa, saber qué competencias tiene cada uno de tus empleados, te va a permitir tener muchísimo mayor retorno de la inversión que puedas hacer en formación, porque vas a poder adaptar la formación al punto de partida de cada uno de tus empleados y darles un recorrido formativo mucho más individualizado. Yo creo que, entre otros, pero vamos, esos 4 puntos son fundamentales. Vamos a abrir ahora un siguiente bloque donde vamos a tratar la calidad del trabajo y la precariedad, si me permitís que lo diga así. O sea, hablamos de pequeño comercio que tiende a generar un empleo de menor calidad, menos productivo, hay un problema asociado de niveles salariales bajos, la temporalidad, poca expectativa muchas veces de que haya una mejora o pueda haber un crecimiento profesional, esto a grandes rasgos, ahora lo matizaremos, y luego también asociado al sector, mucha exigencia en cuanto al horario, a la disponibilidad, a los días de trabajo, y todo esto al final repercute en la desvalorización de lo que es el trabajo. Está claro que es necesario impulsar todo tipo de mejoras asociadas a que se gane en productividad, hemos hablado mucho de esto, a que sean empresas un poquito más grandes y, como estabais bien diciendo ahora, la formación y la inversión en el capital humano. Obviamente, las empresas tienen que favorecer la adquisición de estas nuevas habilidades por parte de los empleados y fomentar también que haya más flexibilidad y más adaptación a la organización del trabajo. Me gustaría preguntarte, Carlos, ¿cuáles son los principales problemas relacionados con la calidad del empleo en el sector, más allá de la introducción que yo he podido hacer ahora?
Y sobre todo, ¿qué se está haciendo para solucionarlo? Claro. Vale. Bueno, vamos a ver, en cuanto a calidad en el empleo, has mencionado uno, evidentemente, que es la temporalidad, que es un problema general en España, pero ya os he comentado que los datos indican que posiblemente no sea el sector con mayor nivel de temporalidad, con mayor rotación de personal por los puestos de trabajo, más allá de la obligada. Es evidente que hay campañas estacionales. Hoy creo que estamos en una, llegará la campaña de Reyes-Navidad. Evidentemente, un supermercado que esté ubicado en la playa de Cullera va a necesitar más personal en agosto que en el mes de noviembre. Eso es inevitable. Eso significa temporalidad cuando se acaban las campañas, pero no es el sector de mayor temporalidad. Yo creo que es un sector que apuesta por reducir la temporalidad. Uno de los problemas, evidentemente, tiene que ver con nuestros hábitos. Todos vamos a comprar muy tarde. A todos nos molesta que las tiendas cierren muy pronto. Entonces, esos horarios que acaban tan tarde crean un problema para la conciliación de la vida laboral y familiar y, por lo tanto, pueden hacer que personas no lo vean como atractivo. Yo creo que ese es uno de los problemas que se tendrá que solventar. Y la dimensión de algunas empresas, no empresas grandes, entiendo que empresas grandes como Consum y como otras, aunque estén en el sector luego de minorista, no tendrán ese problema, pero sí las tiendas pequeñas donde la promoción profesional de un trabajador es muy limitada. Es muy limitada puesto que no tiene, que en muchos casos el trabajador significa el 100% de la plantilla. Está el dueño y el 100% de la plantilla, que es un trabajador o una trabajadora en la mayoría de los casos. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas y uno de los problemas de quizás falta de atractivo. ¿Y alguna apuesta sobre soluciones posibles? En principio, en el ámbito de Labora, únicamente podemos apostar por ayudar a las empresas a crecer en el sentido de que puedan asumir más retos, porque puedan tener más competencias, sobre todo, es decir, con el cambio de modelo de su propia empresa, que les obligará a tener personal más cualificado y con una serie de competencias. Podemos hacerlo ayudando a las empresas con algo que es muy importante, que es la formación a la medida. Las empresas grandes la conocen, cuáles son nuestros proyectos formativos, nuestros procesos. Posiblemente en el sector del comercio minorista, por la dimensión de muchas empresas que son pequeñas, les resulte difícil el acercarse a lo que es la formación a medida de la propia empresa, pero eso es fácil hacerlo. Es decir, la formación laboral para el empleo tiene un foco en la formación para las empresas a través de la Cámara de Comercio o a través de las distintas asociaciones y agrupaciones empresariales del sector. Eso por un lado, y luego competencia propia nuestra para los trabajadores o para los futuros trabajadores o para las empresas son las ayudas al fomento a la contratación. A la contratación, a la conversión de contratos temporales en indefinidos, a la contratación tanto inicial como contratación indefinida de determinados colectivos que pueden ser más vulnerables, jóvenes, parados de larga duración, mayores de 45 años. Rosario, Consum es una empresa de referencia en el sector de la distribución comercial. De estos factores que hemos comentado en cuanto a la calidad del empleo, por ejemplo, la productividad, la flexibilidad, ¿qué tipo de formación o acercamiento se hace dentro de Consum para trabajar esa formación continua con los empleados y que puedan mejorar, por ejemplo, en su productividad? A ver, formación se hace a todos los niveles. Como te comentaba, formación en frescos hay muchísima. Esa formación en frescos al final lo que permite es que la productividad de ese trabajador sea mucho más amplia. No es lo mismo una persona que no conoce un producto, cómo hay que enfocar su porte, su manejo, su manipulación, que una persona que ha recibido una formación muy amplia de cómo debe trabajar con esos productos. Eso la productividad la incrementa, pero luego no solo eso, a lo que es a nivel operativo, sino también a nivel de habilidades. Muchas veces el saber cómo tienes que interrelacionar, cómo colaborar con los compañeros, habilidades más soft, influyen mucho también en la productividad y a veces se nos olvida.
y trabajando en esas habilidades que te permiten el colaborar con otros compañeros y esa interrelación en una serie de tareas facilita que la productividad se incremente. Luego, hay otros temas que en Consum también hemos estado trabajando, como son temas de conciliación, que eso al final, a nivel de que una persona esté más satisfecha, más contenta, que al final también redunda en su productividad, se está trabajando mucho. Hemos implantado jornadas continuas, ahora estamos trabajando en la reducción a la jornada de 5 días. En oficinas estamos con temas vinculados con el teletrabajo. Es decir, al final todas estas habilidades y formaciones, porque muchas veces la gente tampoco tiene la información de todo lo que se está haciendo, de todo lo que se está trabajando. Y en Consum se da mucha información. Todos los trabajadores tienen reuniones donde se les traslada en qué temas se está trabajando, en qué temas estamos desde las oficinas pensando en evolucionar. Ellos a su vez también pueden participar. Todo esto al final redunda en que la productividad de todos los trabajadores se incremente porque hay un nivel de satisfacción más alto y hay un nivel de cualificación. Y al final son dos factores que yo creo que son fundamentales. Recogiendo un poco todo lo que estáis comentando, me gustaría haceros preguntas de manera un poco más general a todos. Vamos a ir introduciéndolas. Por ejemplo, Rosario, ¿cuál crees o cuáles crees que son los principales retos a los que se enfrenta el sector a nivel de empleo? A ver, me preguntas a mí, soy Rosana. Sí. Rosana. Disculpa. ¿Cuáles son los retos que consideras que son más importantes a los que se enfrenta el sector? Después de todo lo que hemos comentado a nivel de formación, flexibilidad, precariedad, calidad. Pues la verdad es que, como he dicho al principio, hay muchos formatos comerciales, ¿no? O sea, el comercio de proximidad antes miraba las grandes superficies en tema de horarios comerciales, porque ellos sí que tienen libertad horaria, pueden abrir todas las horas que quieran. Las grandes superficies tienen el horario más limitado y había como una guerra de decir, es que estos sí abren más, yo tengo que trabajar más, y al final es lo que estábamos diciendo, que hay el dueño y un trabajador y como máximo 2, entonces flexibilizar esos horarios es muy complicado. Pero es que ahora viene otro factor añadido, que es la digitalización. Entonces ya no miramos al grande, miramos al súper grande, ¿no? Que es el Internet. Entonces el reto del pequeño comercio es muy grande y solo pasa por la formación, porque si no lo tiene muy difícil adaptar su tiempo de ocio con el trabajo, ¿no? Porque aparte de estar vendiendo físicamente, se tiene que poner las pilas digitalmente y lo que estábamos diciendo, que la mano de obra es limitada, ¿no? Y entonces creo que ahí tienen que hacer un cambio y todo ese cambio pues pasa por esa formación. ¿Qué opinas, Valentín? ¿Cuál crees que es el principal reto que tiene el sector? Pues probablemente es algo que está latente en lo que se ha comentado antes, que es aumentar su atractivo como sector empleador, y para ello una cuestión importante es el poder ofrecer oportunidades de carrera, lo que en algunas empresas es más sencillo que en otras por una cuestión de dimensión. Creo que pues, en una empresa como Consum es algo que es factible y es viable que una persona pueda entender que puede progresar profesionalmente ahí, y luego también ofrecer una buena formación. Un plan de formación estructurado y sólido es algo que un trabajador valora mucho y le hace crecer profesionalmente. Entonces, esto es algo que también hay que ofrecer como sector. Además, que redunda, por supuesto, en beneficio de la propia empresa. Dicen que, una frase probablemente apócrifa, pero de Ford, el industrial de automoción, es que mucho peor que formar a un trabajador y que se te vaya es no formarlo y que se te quede. Bueno, pues esto es algo que para el propio sector pues es algo que es de primera necesidad, el cualificar y poner el énfasis en esta recualificación. Has dicho hacer atractivo el sector para los demandantes. ¿Puedo inferir de ahí que consideras que no es un sector atractivo para los demandantes? Y os lo pregunto también a los demás. ¿El sector del retail es atractivo para el demandante de empleo? Yo creo que es atractivo. Lo que pasa es que quizá en el último año y medio es un sector que puede estar siendo percibido como de mayor riesgo de lo que era antes. Esto es algo que creo que es coyuntural, pero que en este momento, si la pregunta fuera hoy, pues yo creo que es un sector que sigue manteniendo su atractivo, pero que desde luego está viviendo una transformación que obliga a que esto tenga que ser algo que la mentalidad del empleador tenga que estar
continuamente, de manera diaria, ¿no? El cómo refuerzo ese atractivo. Rosario, en Consumo acabáis de aprobar una medida innovadora, que es la reducción de la jornada laboral a 5 días laborables. ¿Cómo consideras que va a afectar esto a los trabajadores y a la empresa? Y también, ¿es una medida de captación y retención de talento? Sí, él comentaba que cree que es un sector atractivo. Yo no estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que el sector, sobre todo el de alimentación, no resulta atractivo. Resulta un sector que contrata, con lo cual sí que la gente se dirige a él, pero por eso mismo, porque está contratando, no porque sea atractivo. Entonces, pensamos que una forma de hacerlo un poco más atractivo este sector es precisamente eso, el darle ventajas que están buscando, porque ahora la gente joven busca mucho el poder disponer de una vida personal y el poder conciliar con la laboral de una forma pues mucho más radical de la que nos encontrábamos hasta ahora. Las jornadas de 5 días están siendo súper bien valoradas por nuestros trabajadores. Estamos haciendo una implantación progresiva porque supone una inversión económica muy importante, una inversión de recursos, es decir, al final el que trabajen 5 días y puedan disponer de 2 para ellos supone cualificación y formación de personas que no están en la cooperativa, se tienen que incorporar para poder ir adecuándonos a esas jornadas un poco más ajustadas a los requerimientos que nos hacen nuestros trabajadores. La valoración hasta la fecha es buenísima. Vamos a hacerlo a 3 años. Los que están dentro están súper contentos y los que están fuera están preguntando ¿cuándo nos toca a nosotros? Es decir, es algo muy, muy bien valorado y creemos que es un punto de interés de cara a las personas que se dirigen a nosotros para que los contratemos. Podría preguntarte, Rosario, ¿cuál es el criterio para aplicar esta jornada de 5 días? Y me gustaría saber, ya que hemos tratado tanto aquí el tema de la generación Z, ¿tiene más, es más requerida o es más solicitada por la gente más joven y menos por los perfiles de mayor edad? Es requerida por los dos perfiles. Lo que pasa es que los perfiles jóvenes tienen más naturalidad y te lo dicen más claramente que buscan eso. La gente que ya lleva tiempo en la empresa, que ya lleva recorrido, tienden a ser otros perfiles más tradicionales, más de formas de pensar, bueno, pues si es lo que hay, pues habrá que asumirlo. La gente joven no, te lo reclama y te lo pide pues con toda la naturalidad del mundo. Entonces, están en los dos casos, lo único que pues, se notan más en los jóvenes. Luego, ¿qué criterios hemos seguido? Pues al final un poco criterios de igualdad a la hora de aplicarlo. Tenemos, bueno, somos una empresa grande, tenemos una distribución por zonas, por divisiones, diferentes perfiles de tienda. Y como lo que estamos haciendo es una implantación inicial, lo que hemos querido es ir probando un poco en qué tiendas es más fácil la implantación, en qué tiendas puede resultar un poco más costoso y hemos cogido un poquito de todo tipo. Tiendas más grandes, tiendas más pequeñas, tiendas con más cantidad de trabajadores, tiendas que tienen menos trabajadores pero sí que tienen una venta muy elevada y ver cómo funciona y qué requisitos en cada una de ellas tenemos que ir aplicando para que funcione correctamente. Cristina, ¿querías aportar algo? Sí, quería aportar respecto a la atractividad del sector para los jóvenes, ¿no? Comentaba Valentina anteriormente la importancia de que les podamos ofertar este tipo de medidas, como comentaba Rosario, este tipo de medidas de conciliación y una carrera profesional. Pero yo creo que tenemos que acercarnos a los jóvenes, que al final son los que van a ir incorporándose al sector de una manera diferente. Es decir, el sector tiene que pensar que los jóvenes se mueven por otro tipo de motivaciones y para poderlos atraer yo creo que hay que modernizar el sector, hay que digitalizar el sector y hay que hacer mucho hincapié en la formación de los perfiles que realmente nos van a hacer falta. Tenemos un reto muy importante porque hay muchos, queremos formar a los alumnos para lo que van a recibir, o sea, para que lleguen a la empresa, pero hay muchos puestos que todavía ni sabemos cómo van a ser. O sea, que tenemos ahí un reto de anticipación impresionante. Ayer bicheando por la web para veros qué es lo que estabais, porque no pude venir en persona, pero para ver qué es lo que estaban haciendo, me encontré con un tuit en el Twitter de Retail Future que quería comentaros, que decía: para hackear el cerebro se necesita llegar a la emoción. ¿Cómo? Cuenta una historia. Acerca la aventura, acerca la libertad y acerca los valores sostenibles a tu cliente. Yo creo que si cambiamos la palabra cliente y la sustituimos por el potencial empleado, tenemos lo que tiene que hacer el sector,
tiene que emocionar, tiene que ilusionar, tiene que modernizarse de manera que las nuevas generaciones quieran entrar en este sector y poder trabajar, siendo que además es un sector que, si cada vez, como decía Valentín, está necesitando perfiles de mayor cualificación, tiene que ser una opción A para muchos jóvenes. Valentín, Rosana, ¿cómo además de esto que acaba de comentar Cristina, que me parece clave, de generar ese tipo de mensaje para que el sector sea atractivo para los jóvenes, y creo que hayas dado muchas claves de la conferencia de José Carlos Cortizo de ayer, que os recomiendo que la recuperéis porque fue muy interesante? ¿Cómo se puede fomentar el emprendimiento, como este caso que comentabas de la chica joven carnicera en Alcoy, esas vocaciones emprendedoras para que el comercio siga siendo un sector estratégico en nuestra economía? Porque lo comentabas como algo anecdótico, como algo que te había llamado la atención, como un buen caso. ¿Cómo podemos hacer que esto realmente no sea una anécdota y sea un hecho que fomente esas vocaciones emprendedoras? Yo creo que es muy importante esa comunicación. Te voy a hablar del comercio de proximidad, ¿no? Porque es que, como os estoy diciendo, hay muchos formatos, sí, y cada formato es diferente, y yo creo que el comercio de proximidad tiene un reto, que es el motivar a esa nueva gente que quiera incorporarse, no que quiera ser empleado, pero también empleador, ¿no? Porque yo creo que ahí lo que les motiva a ellos es tener su propia línea de negocios. Y para ello tienen que haber unas sinergias entre el propietario de ese comercio y el nuevo propietario que va a ser, ¿no? Entonces, a lo mejor esa comunicación que haya de manera directa e inversa, ¿no? O sea, que esa reciprocidad es imprescindible para motivar al nuevo empleador o a la gente joven que quiera incorporarse en el campo del retail. Nosotros en artesanía, que llevamos la parte de artesanía, trabajamos en ese sentido con una escuela de oficios, que lo que hacemos es trabajar con artesanos y estos nuevos futuros artesanos o futuros tecnológicos, porque al final lo que hacemos es un prototipo de proyecto que lo que hacen es implementarse, ¿no? El saber hacer una cosa y el que quiera hacer una cosa a su manera. Entonces les enseñan cómo se puede hacer, pero no les quitan la idea de que se puede hacer a su manera. Entonces es como investigar a través de la tradición. Vamos a intentar hacer adaptarla a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades de la gente que quiere incorporarse en el comercio del retail. Y es lo que estamos hablando todo el rato, es que si no formamos y no ponemos en contacto a esta gente con las empresas, va a ser muy difícil incorporarlos, porque no es un trabajo atractivo. Hablo del pequeño comercio, por lo que te decía, la libertad horaria, tienes que saber hacer 3.000 cosas diferentes, no tienes tiempo absolutamente para nada, y entonces tienes que estar todo el día dedicándole muchísimas horas. Entonces tienen que creer en lo que quieren hacer, ¿no? Entonces lo que estábamos diciendo, hay que tocar esa fibra, hay que dejarles crecer, pero con su idea, dándoles a lo mejor las pautas de por qué hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado hasta aquí, pero tú tienes que poner tu iniciativa, lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar, ¿no? Entonces es muy importante esa conexión entre el pasado o el presente y el futuro, ¿no? Para poder motivarles. Valentín, dentro de las investigaciones que hacéis dentro de Randstad, ¿qué papel juega esa competencia emprendedora o esa vocación emprendedora, tanto a la hora de ofrecerse el empleado como el empleador buscarla en los talentos para, en este caso, el retail? Bueno, pues ese aspecto emprendedor del individuo resulta un elemento cada vez más valorado. Hay que tener en cuenta que en un entorno tan cambiante, no solo en retail, sino en general, la economía, el mercado laboral, pues un trabajador en el que veamos mucha flexibilidad, una visión muy global, una implicación con el negocio, pues es un trabajador que sabemos que nos es útil hoy, pero sabemos que va a ser útil, no sabemos muy bien haciendo qué, pero será muy útil dentro de 5 años. Y entonces eso es un aspecto pues cada vez más buscado, más valorado y más potenciado a la hora de seleccionar un candidato para una empresa del sector. Entonces, al final, pues estos son pues el desarrollo de este tipo de competencias muy vinculadas con el emprendimiento, porque el emprendimiento lo entendemos
muchas veces como el crear una propia empresa, pero también uno es emprendedor dentro de una empresa. Intraemprendedores. Entonces, estamos hablando de que el fomento de esas competencias dentro de la empresa tiene un enorme valor. Aspectos muy, muy sencillos que cualquier empresa puede poner en funcionamiento de cómo poner en valor, cómo el reconocimiento del trabajo realizado por cualquier trabajador. Eso es un germen, es una semilla para fomentar ese tipo de actividades intraemprendedoras, en un futuro emprendedoras, ¿no? Cristina, para cerrar, dentro de ese anteproyecto del que has hablado antes, o bien desde Cámara, ¿hay alguna línea que trate esa formación o ese provocar un despertar en la vocación emprendedora o en las competencias asociadas al emprendedurismo? Sí, nosotros, por ejemplo, en el centro hay un programa que le denominamos Programa 10SK, que es un programa de entrenamiento de habilidades de soft skills para los alumnos, que inician desde que empiezan a formarse con nosotros, son dos años cada ciclo formativo, y se trabajan 10 habilidades, desde trabajo en equipo, comunicación y oratoria, co-creación e innovación, adaptabilidad, resiliencia, orientación a resultados, es decir, todas aquellas habilidades que luego en la empresa les van a requerir. Y lo tenemos integrado dentro del proceso formativo. Pero esto es fundamentalmente para tener esas habilidades y para tener esa... Yo te diría un poco por lo que comentabais anteriormente respecto al emprendimiento, esa vocación de emprendedor, que no quiere ser, o ese mindset de emprendimiento, que no quiere decir que tengas que montar tu propia empresa, sino simplemente que tengas esa capacidad de emprender, de hacer cosas, de hacer que las cosas pasen, ¿no? Y realmente lo que tenemos fundamentalmente que hacer en formación profesional es precisamente formar a profesionales con talento. Entendido ese talento como la capacidad que tiene una persona para hacer que pasen cosas que mejoren su entorno y que mejoren su organización. Y ahí es a donde tenemos que llegar. Y yo creo que entrenando esas habilidades que te dan esa mentalidad emprendedora, es como podemos fomentar el emprendimiento, el intraemprendimiento o el propio desarrollo de las personas. Bueno, muchísimas gracias a los 5, Valentín, Cristina, Carlos, Rosario, Rosana. Es que me lo han puesto difícil, ¿eh? Rosario, sí. Rosana. Ha sido un placer poder escucharos. Yo creo que hemos dado muchos puntos y muchas claves. Ha quedado patente que la formación es el pilar fundamental. Creo que lo habéis dicho todos, cada uno dentro de vuestro ámbito. Os invitamos a que os quedéis y seguir disfrutando de los contenidos que tenemos. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Muchas gracias.